Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando practicamos el Ho'oponopono es entender lo que significa Ho'oponopono, que significa corregir un error o rectificar un error, podríamos decir. Rectificar un error o corregir es algo que me está diciendo que lo que yo estoy viendo, ¿sí? Obviamente yo creo que veo a través de estos ojos físicos, lo que estoy percibiendo, que obviamente es desde la mente, porque la que percibe aquí es la mente, es erróneo, ¿sí? Y si es erróneo, por lo tanto me doy cuenta a través de mis sentidos, o sea, cómo me estoy sintiendo, que esto que estoy percibiendo, esta situación que estoy experimentando, esta experiencia, me causa sufrimiento. Ser muy consciente que el Ho'oponopono le está hablando a la mente. Siempre el doctor Len les habla, ¿no es cierto?, de la autoidentidad, les da este nombre, esta palabra, y la autoidentidad, ¿qué es esto de la autoidentidad? Es justamente quién soy yo, ¿sí? Quién soy yo, que es la mente, ¿sí? Que es la fuente, la esencia, lo que yo soy en realidad. Obviamente aquí todos tenemos experiencias como cuerpos físicos, ¿sí? Muchos se preguntan o creen, ¿no? Podemos decir, que aparte de este cuerpo físico soy algo más, ¿no? Bueno, hay distintas tendencias, ¿no? O que soy un alma viviendo una experiencia en un cuerpo teniendo una experiencia espiritual, y bueno, todas las cosas estas de la New Age. Pero en realidad, lo que nosotros somos es puro espíritu. Nuestra esencia es la fuente perfecta, o sea, puro amor. Esa es nuestra realidad. Podríamos decir con mayúsculas. Claro, dice el doctor Len que supuestamente en esta inteligencia divina que hay, que sería la luz, ¿no? Que debemos hacer, yo acá tengo una hoja blanca, ¿no? Porque no tengo un pizarrón. Capaz que más adelante pueda tener un pizarrón. Él le pone una letra así, como un palito. Una I. ¿Sí? Dice, esto es lo que somos todos, la inteligencia divina. ¿Sí? Perfecta, fuente perfecta. Esta es nuestra fuente, de donde todos provenimos. ¿Sí? Pero, ¿no es cierto? Dice el doctor Len que parece ser que esta luz, esta fuente perfecta, en un momento vino como una basura, ¿sí? Vino la basura, le llama él, podríamos decir, como la oscuridad, ¿sí? Como si un pensamiento oscuro en la luz que soy. Y todo esto fue, ¿no es cierto?, ocasionando todo esto de las memorias que nosotros decimos que vivimos ahora, todas estas memorias que están en el subconsciente. Pero hoy vamos a ir viendo cómo fue que se fue haciendo todo esto, ¿sí? Porque parece que éramos esto, pero ahora no nos percibimos como esto. Y mediante la práctica del Ho'oponopono lo que se me propone es volver a recordar mi fuente, la inteligencia divina, ¿sí? Él le llama así. Hace siempre este dibujito, que no sé si ustedes lo habrán visto, al cual sale una flechita aquí y le pone un triangulito, ¿sí? Ese triangulito es el supraconsciente. El supraconsciente sería como esa memoria de lo que yo soy. Yo soy la inteligencia divina, ¿sí? Podemos llamarla divinidad, el Padre, el Creador. Bueno, cada uno le llama como quiere. Pero, ¿sí? Yo acá, ¿no es cierto?, estoy conectado, mi parte espiritual, podríamos decir, es el supraconsciente que está siempre conectado con esa inteligencia divina, ¿sí? Esa partecita de mi mente es la que me permite poder acceder acá. Bien, ahora vamos a guardar un cachito con el dibujito, porque si no, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, y vamos a ver acá. Entonces, decíamos que todo error, porque el Ho'oponopono se trata de corregir un error, es producto de la inconsciencia. Nadie que sea consciente puede cometer un error, ¿no? Pero si yo soy inconsciente, voy a cometer errores. Y acá lo que tenemos que aprender entre todos es que todo error
¿sí? Se puede perdonar. Por eso este proceso de Ho'oponopono. Porque el Ho'oponopono me dice una y otra vez, tú no eres tus memorias. Eso no es lo que tú eres. Es lo que tú crees que eres, porque estás identificado con las memorias. Pero no es tu realidad, no es tu esencia. ¿Sí? Entonces, todo error es producto de la inconsciencia. Y ahora lo vamos a ir viendo por qué. Entonces, si todo error es producto de la inconsciencia, en el momento que hice lo que hice, no podía hacer otra cosa más que la que hice. Es una cuestión de lógica. Si con la memoria vamos hacia el pasado y recordamos diversas situaciones, momentos, ¿no? de cosas que hemos aparentemente hecho en el pasado, en ese momento teníamos un estado de conciencia desde el cual solamente podíamos hacer lo que hicimos. No puedo hacer otra cosa que la que hice. ¿Bien? No veía, no era consciente. Entonces no tenía la libertad de elegir otra cosa más que la que elegí hacer. Esta es la base y fundamento del perdonarme, ¿sí? El darme cuenta que cuando yo digo ese gracias, ese te amo, lo que estoy haciendo, por eso digo que estoy limpiando memorias, es porque estoy tomando conciencia de que en este momento solamente puedo hacer lo que estoy haciendo o pude hacer lo que hice. Entonces, sin conciencia no hay libertad. Claro, cuando yo estoy en el inconsciente, no soy libre. Ahora, cuando me doy cuenta que todo el poder está en mi mente y en la responsabilidad, ahí sí, ¿sí? Ahí sí soy consciente y soy libre. A ver, preguntémonos, ¿de dónde proceden los errores? Lo que nosotros llamamos errores. De pensamientos que están influenciados por memorias dolorosas del pasado. Todas esas memorias que están en mi mente, ¿sí? Son las que, ¿no es cierto?, me hacen actuar ahora en consecuencia de acuerdo a todas esas memorias que tengo ahí acumuladas, que no sé ni cuáles son, ni lo que son. Este Ho'oponopono, que es una técnica de corrección de errores, o resolución de problemas también le dicen, es el perdón, es perdonar, ¿sí? Es la base del Ho'oponopono, el perdón. Por eso dice, lo siento, perdóname, por favor, gracias, te amo. El doctor Hugh Lane dice que todos, o sea, todos ustedes que están ahí, todos los que no están aquí, todos, yo, todos, creamos, todos juntos lo hicimos, nuestro universo físico exactamente como es. Esto lo hicimos todos juntos, aunque no lo recordemos. Todo existe como pensamientos en nuestras mentes. Todas nuestras mentes tienen estas memorias inconscientes colectivas. No hay nada fuera de nosotros, pero nosotros nos percibimos así, como que yo soy y hay un mundo fuera de mí. Entonces, él lo que nos apunta es a que nos demos cuenta que nuestra mente es la que está proyectando toda esta película, la que yo llamo mi vida. ¿Sí? Mi vida o la vida de otros, aparentemente, ¿no? Entonces, toda esta película se está siendo rodada en base a todos los programas mentales que tenemos todos. Entonces vemos todo desde esas memorias, desde esa oscuridad que les conté que vino y parecía como que oscureció todo, ¿no? Esa luz que éramos. Entonces no podemos ver con claridad. Pero en realidad nuestro estado natural es la claridad, es la paz. Pero nosotros nos experimentamos como teniendo muchos problemas aquí. Bien. Todo esto que experimento está sucediendo en mi mente. O sea, mi mente, que es tu mente, que es la mente, que es la única mente que hay. Pero obviamente que pareciera que yo percibo desde un lugar y ustedes percibieran desde otros puntos de vista diferentes al mío. Es como si
como dice la física cuántica, ¿no? Que la materia tiene dos naturalezas, que son las ondas y las partículas, ¿no es cierto? Vieron como por ejemplo el internet, ondas, imagínense en las ondas. Bien, las ondas están ahí, ¿sí? Todo está ahí, ¿bien? Pero la partícula es cuando yo, de todas esas partículas que hay ahí, todos esos montones de memorias, podemos llamarle, yo me enfoco en una y digo, es mía, es mi punto particular de vista. Yo estoy viendo ahí, ¿bien? Ahí, cuando nace ese que yo estoy viendo ahí y que soy yo, que digo, esto es mío, es mi pensamiento, mi vida, mi película, bueno, me personalizo, ahí es cuando surge el observador, el famoso observador del que habla la física cuántica. Cuando hay una conciencia, hay un observador, ¿sí? Entonces, este observador funciona como particular. Fíjense en que nosotros nos percibimos como particulares, ¿sí? Mi particular modo de ver, mi particular modo de ser, mi particular, ¿sí? Como todo esto de la partícula está en nuestras mentes, ¿sí? Si no hubiera un observador, no podría haber realidad. Yo, para poder percibir algo, tiene que haber alguien que esté observando esto. Si no, no habría nada, ¿sí? Que fue lo que pasó cuando vino la basura. Nace la luz es todo, es el espacio, ¿sí? Es el vacío famoso, el estado cero que habla de Ho'oponopono. Pero como vino la basura, bien, todo eso, ¿sí? Trajo las memorias, todo esto que estamos experimentando ahora. Bien, entonces, la experiencia de un observador, de un punto de vista, es a lo que yo le llamo realidad. Nosotros le llamamos realidad a esto, a lo que nosotros observamos aquí con los dos ojos. La verdadera realidad con mayúscula es Dios. Esa es la única realidad, o la divinidad, ¿sí? Para los que el término Dios no les guste. Bien, pero para mí ahora, mi realidad es esta. Yo creo ser esta. Creo tener esta vida, esta situación, y veo esto. ¿Bien? Es decir, desde el proyector del subconsciente se proyecta la película sobre la pantalla y yo me olvido que soy la pantalla. Yo ahora creo ser lo que está pasando en la pantalla. Yo soy el puro blanco, sin mancha, pero yo ahora creo ser lo que está pasando en la pantalla, ¿sí? Porque yo estoy prestando atención a las memorias. El Ho'oponopono nos habla mucho, de que somos responsables de lo que estamos percibiendo, ¿bien? Y que esa responsabilidad, asumir esa responsabilidad es poder. Y acá vamos a hacer una aclaración pequeña para que no nos confundamos, porque cuando yo también comencé con la práctica del Ho'oponopono, yo pensaba que porque yo decía gracias, te amo, vamos a suponer, la imagen de mi madre que me hablaba sin parar y no la aguantaba, ella iba a parar de hablar y se iba a ir, y yo me iba a quedar re tranquila, porque yo, claro, pensaba que era cuestión de cosas de cuerpos, de que yo le hacía Ho'oponopono a ella, ¿sí? No. Acá es donde nos tiene que caer el 20, como dicen, no sé dónde en México dicen me cae el 20, no sé, o acá en Argentina que dicen me cae la ficha, me doy cuenta de que no, de que Ho'oponopono me dice, ahí afuera no hay nada, mira, solo hay mente. Vos estás observando, vos sos el observador de la película y la estás observando desde tu pequeño punto de vista y te querés ahora ser este pequeño punto, ¿sí? Y vos mirás desde ahí. Bien, entonces vos sos responsable de cómo estás percibiendo la película, ¿sí? De cómo te estás sintiendo, de cómo estás interpretando eso que ves. Porque pareciera que aquí viéramos todos lo mismo. Por ejemplo, vemos una montaña, sí, ahí hay montañas, todos compartimos, hay memorias colectivas. Todos decimos la montaña, el mar, el río,
Sí, me voy a Japón, me voy a la India, me voy acá. Todos tenemos memorias en común, pero hay memorias, ¿no es cierto?, que aparentemente fueran de un subconsciente personal, a pesar de que no existen las personas, desde las cuales yo observo mi película. Entonces pareciera que mi película es diferente que la película del vecino de enfrente, o del que vive en la otra cuadra, o de otro. Parecen diferentes. Y entonces decimos, ¿por qué a mí me pasa esto y a otros les pasa otra cosa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a mí me pasen estas cosas y no otras? ¿No? Todos nos preguntamos eso. Creemos que lo que nos está pasando está muy mal. No debería estar pasando. Hay una voz en mi mente que me dice, esta experiencia que vos estás viviendo está mal. Estás mal. Necesitas arreglo. Ese necesito arreglo, ¿sí?, es esa voz que todos tenemos en nuestra mente que nos dice que lo que estamos percibiendo está mal. Y encima, si no estamos, que todavía no nos dimos bien cuenta, creemos que nosotros como este personaje individual estamos creando la realidad, porque también esa es otra New Age que nos metieron y nos agarra, si ya me sentía culpable, me siento el triple de culpable, porque digo, yo hice esto, ¿cómo puede ser que yo creé esta situación en la que hoy que justo me iba de picnic se largó a llover con todo? Claro, pareciera como que hay una parte de la mente que está loca que me hace creer que yo tengo el poder, yo, de crear una realidad, de tener cierto tipo de magia sobre la materia. Eso me hace creer esa parte de la mente. Claro, ¿para qué? Para que yo me siga sintiendo culpable. Esto que te está pasando es porque vos el año pasado pensaste tal cosa y eso que pensaste ahora provocó que pasara esto y mirá, y todo el tiempo estoy atrapado en ese movimiento de la mente, ¿sí?, en ese sucundum, como si fuera que un oleaje así. ¿Por qué? Porque esa parte de mi mente, que es la que está loca, que es la de las memorias, vamos a llamarle para que lo entiendan un poco mejor, es la que me hace creer que esto que está pasando está mal, que no debería estar pasando. Claro. Entonces yo agarro y ahora digo, voy a practicar Ho'oponopono para que esto cambie. Yo. ¿Ven? Quiero practicar Ho'oponopono desde el personaje. Por eso nunca me va a dar resultado. No. El cambio, giro 180 grados, 360 o como le queramos llamar, es yo soy la mente. Yo soy, ¿sí? A mí me gusta decir hijo de Dios, pero vieron, yo tengo sumo cuidado cuando hablo con decir Dios porque hay personas que no le gusta la palabra Dios, les gusta divinidad. Bueno, Padre, Madre, Divinidad, Hijo, todos en uno, dice Ho'oponopono. Somos la divinidad, vamos a decirle divinidad. Bien. Yo soy eso. Bien. Pero yo me creo ser esta. Pero hay una idea en una parte de mi mente que ahora cree ser esta, que es la loca, que cree que tiene poder. No. Yo tengo que soltar todo tipo de poder del personaje. El personaje se tiene que entregar totalmente, tiene que confiar en la vida que es. Ahí está, vamos a llamarle vida. En vez de divinidad, vamos a llamarle vida, que más lindo. Yo soy la vida, ¿bien? Como dijo Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Eso no es que lo dijo que él era, que él en particular era, no. Yo soy, somos todos, el camino, la verdad y la vida. Esa vida me está viviendo, esa vida se está viviendo a través de mí, pero yo quiero saber más que la vida, o sea, yo quiero cambiar mi vida, ¿sí? En el mundo de los cambios, donde nada puede ser controlado porque todo muta, todo es impermanente, yo quiero poner
a Dios o a la divinidad, bueno, a la vida, en diferentes cajitas y decir, tengo todo controladito, ¿eh? Bueno, a ver, hoy mi día está perfecto. Sí, sí, sí. Y encima después digo, no, esto debe ser porque hoy dije 891 gracias, por eso me pasó. Porque después también quiero justificar. No, no, no. Ahí es donde tenemos que aflojo, porque si no, mi práctica espiritual se convierte en algo tenso, en algo que estoy, a ver, y después me olvido que el Ho'oponopono dice 0 expectativa, pero yo estoy con toda la expectativa full, viendo a ver si pasa algo, porque la parte loca de la mente me tiene convencida de que va a pasar algo, y si no pasa nada, no pasa, no pasa nada, no resulta esto, ya estoy cansada, no voy a practicar más, o sea, no hago nada. Y lo único que tengo que hacer es enfocar mi mente en el todo que soy, en la vida.